gustaría empezar este tema esta mañana, y yo le puse por título pesos pesados. Pesos pesados, ¿a qué me refiero con esto? ¿A cuánto no nos ha pasado en todo el tiempo que llevamos, no solo de cristianos, sino en la vida, que llega un punto donde estamos cargados, que llega un punto donde decimos, me está costando trabajo, llega un punto donde sentimos que ya no podemos, y la verdad es que muchas veces este tipo de situaciones, intencionalmente o inconscientemente, las adquirimos, y lo único que está ocasionando esto es que vayamos más lento, tanto en una vida secular como en una vida espiritual. Te voy a invitar, si me puedes ayudar, por favor. Vamos a poner la primera diapositiva, que es el tema de la previa. Y posterior a ese podemos poner la segunda, por favor. Y si me pueden ir ayudando, vamos a buscar en el libro de Hebreos en la Biblia, en el capítulo 12, y vamos a leer del versículo 1 al 4. ¿Alguien lo tiene? Que quiera ayudarme a leerlo. Hebreos 12, del versículo 1 al 4. Amén. ¿Quién dijo amén? Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con gran paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumidor de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciado el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. Así es. ¿Hasta ahí? Amén. Así es. Yo creo que esta parte de la Biblia es muy clara. Nos está invitando a que nuestra fe no desfallezca. Y obviamente que todo aquello que hay alrededor de nuestra vida lo dejemos a un lado para poder seguir avanzando, ¿sí? Y me voy a enfocar en este versículo dirigiéndome a cuando hay una parte que dice no perdamos el objetivo, y te lo voy a leer ese pedacito. Dice sí, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Yo quiero hablar o tomar la palabra carrera, pero no una carrera de competencia. ¿A qué me voy a referir a la palabra carrera? A la que, ¿cuántos de aquí, o para que me puedan ayudar, cuántos en algún momento de su vida pues estudiaron, ya terminaron, o tomaron algún curso? ¿Ay? 1, 2, 3, 4, 20, 22. Ok. Este tipo de carreras al que me quiero referir. No veo ninguna flechita. Cuando tú decides, cuando estás tal vez en un kinder o en una primaria, ya en la primaria ahorita tú les preguntas ¿qué quieres hacer? Pero no dicen, se proyecta. a mí me preguntaron qué yo quería hacer. No se proyecta. Es que yo decía en ese momento que quería manejar una máquina de tren. Maquinista, pues, gracias. Y muchos los preguntas dicen que quieren ser bomberos, que quieren ser policías, porque es lo primero que ven, es como lo más común que ven, ¿no? En la calle. Cuando vas creciendo y empiezas a estudiar, a muchos se les quita inclusive el deseo de decir,
quiero ser algo, porque no les gusta estudiar. Pero cuando tú decides qué quieres ser, con un título en la vida, dices, yo voy a ser arquitecto, yo voy a ser doctor, y después si el doctor dices, yo voy a especializar en cardiología, 1000 cosas. Tienes un objetivo, ¿sí? ¿Y qué vas a hacer? No vas a descansar hasta que no llegue el día donde, al menos yo no vete y que te llamen fulanito de tal, y tú subas. No sé si han visto videos donde suben y chavos hacen cosas como muy locas, ¿no? Porque se emocionan, porque realmente llegó el día que esperaban. Yo creo que no es cualquier día, no es lo mismo que hacer un examen, no es lo mismo que, no sé, cumplieron su objetivo. ¿Están de acuerdo? Entonces, yo creo que ya muchos de aquí hemos podido lograr parte de nuestra carrera, no estudiar y decir, me voy a esforzar porque yo quiero llegar a ser el día de mañana lo que me propuse. Algunos por situaciones ajenas de repente hace lo complicado, ¿no? Pero creo que a lo que voy es que quiero que me entiendan lo que les estoy diciendo. Ese tipo de carreras es el que quiero que hablemos. ¿Por qué no llegamos al final de esta carrera? Porque a veces tenemos en familia a lo mejor una necesidad económica, porque a lo mejor de repente tenemos ausencia de mamá, de papá. Hay muchos puntos que pueden intervenir, ¿no? Estoy mencionando algunos, pero quiero transportar a la vida espiritual como cristianos. Como cristianos tenemos un objetivo, ¿sí? Y lo decía aquí el versículo que leímos, es llegar, tenemos nuestra carrera, un objetivo fijo. Cuando estamos en el camino de Dios, yo creo que a más de uno nos tocó aquí que nos dijeran, no es que en Cristo la vida va a ser fácil, es que mira, hasta cristiano, y casi nos la pintaron de color de rosa. ¿A cuánto les pasó? Solo yo llegué a escuchar, ¿sí? Y de repente llegas a la parte de conocer a Dios, aceptarlo, ser cristiano, y ves que la vida es igual de dura. Y es más, aumenta. ¿Por qué? Porque el enemigo entonces está buscando la oportunidad para pegarte. A los demás lo hace, ¿no? Pero si hay alguien que está en el alcoholismo, en la drogadicción, no se preocupa porque sabe que lo tiene haciendo cosas que no son bien vistas para Dios. Pero uno como hijo de Dios, al empezar a tratar de enderezar su camino, entonces Satanás, si ya tenemos complicaciones en la vida, él está ahí para atacarnos. Y hoy, en este momento, me gustaría hacer una pausita y que pudiéramos pensar cada uno ahí en donde estás, hablando en un sentido figurado, que pudieras voltear hacia atrás y en este momento ver en dónde estás. En ese momento que tú digas, esto es lo que he logrado, esto es lo que he caminado. Y yo sé que la respuesta de cada uno va a ser muy diferente, porque todos hemos vivido y tenemos un proceso de un propósito, ¿sí? Pero ahí, si tú has podido visualizar esa parte que te estoy diciendo, yo sé que va a haber respuestas de decir, pues llevo poco tiempo, pero Dios me ha sorprendido, o tal vez algunos digan, llevo 10 años y siento que estoy en el mismo lugar, siento que soy como estático, y sabes que eso es normal, y es algo que quiero que comentemos. ¿Por qué? Tal vez algunos pueden llevar un año, otros 3, otros 5, y lo que hayamos podido avanzar depende mucho de cómo está nuestra condición. Justamente, ¿cuál es el título del tema hoy?
Pesos pesados. Justamente porque tenemos esos pesos que vienen a ser cosas que nos hacen que perdamos el objetivo, que al final es Dios. De repente, como cristianos, nos enfrascamos tal vez o nos enfocamos en tener un buen trabajo para tener una fuente de provisión, para poder llevar a la familia, y todo es una cadenita. Que si lo vemos humanamente, se está viendo porque se está preocupando por tener un trabajo, una recepción, llevar a casa el sustento, todo. En el tema espiritual, como cristianos de repente perdemos el objetivo. Venimos, pero olvidamos que lo hacemos para Dios. Y de repente Satanás está y busca el momento y viene y te trae una persona que tal vez te empieza a murmurar, sabes que no, es que el pastor. Entonces caes en lo que te está diciendo, te contaminas y todo eso te va generando una carga, un peso. ¿Y qué va haciendo? Te empieza a generar un estancamiento. ¿Están de acuerdo? Porque no es lo mismo que digas que no tengas ninguna carga. Y te voy a poner un ejemplo para que me entiendas. Necesito a dos hombres. Yo voy a decir quién porque quiero que sea algo más justo. Rafa, ven para acá. Marco, pásate por favor. Ok. Más o menos consideré que tienen como, no, a lo mejor no la altura, pero el cuerpo. ¿Alguno de ustedes no se considera más fuerte uno que otro? Tal que diga yo. ¿No? Ok. Bueno, estamos como neutrales. Okay. ¿Me puedes ayudar? Atrás de esa cortina tengo unos bidoncitos de agua. Trae que los ponga. Yo creo que tú eres más fuerte, ¿no? Aquí ponemos, por favor, aquí ponemos. Y no falta otro. ¿Quién es? Me faltó uno, por favor. ¿Tú eres más fuerte? ¿Tú? ¿Sí? Ok. Vamos a hacerlo contigo. Vamos a suponer que estamos viviendo una vida cristiana y que le estamos llevando conforme a lo que Dios nos está pidiendo. ¿Sí? El caso de Marco es que obedece, no pierde el objetivo y hace todo lo correcto, lo que dice la palabra del consejo que le da a sus padres, de acuerdo a la Biblia, el consejo que pueden recibir de sus líderes de jóvenes, de adolescentes en la iglesia. Y de este lado tenemos al hermano que vive tratando de hacer lo mismo, pero de repente llega un punto donde hay un trabajo que cuesta, que hay que pagarse temprano. Y les puedo decir por experiencia propia, llevamos 15 días apoyando a mi comunidad para llevar a mis sobrinas a la escuela. Y nos estamos parando a las 5:30 de la mañana. A las 9 de la noche ya estoy aquí. Porque no estoy acostumbrado. Aunque los fines de semana trabajo, cuesta. Entonces, volvamos a la vida de Rafa. Rafa, cristiano, tiene un trabajo. Si eso lo contamos, que tiene un ministerio. Sí. Carga una, por favor. Entonces esto significa una parte de su trabajo, una parte de su ministerio. Si eso le aumentamos como jóvenes, ¿qué pueden pensar ustedes que pudiera generar en él alguna carga? La O algo que novia. le distraiga. La novia. Ahí está. Los amigos. Amigos. No, ya dijeron, acá hay otra. Los amigos, la
gastos, El carro. el coche, que lo quiere tunear o que ya le falló algo, Lo va a pintar. que lo quiere pintar, que si a eso lo aumentamos, a lo mejor que le gustan los videojuegos, puede ser, o que es muy inclinado por las redes sociales, tal vez un TikTok, un Face, no sé. Entonces todo esto está representado aquí. ¿Sí? Aparentemente se ven iguales. ¿Sí? Pásate por acá, Marco. Ok. Van a llegar a este punto así. Van a correr. ¿Sale? Van a correr. No, porque son las cargas que ya llevas en tu vida. O sea, si las bajas es como ya cambiaste el concepto que queremos explicar. Entonces, corre bien duro. 1, 2, 3. Vamos, Rafa, échale ganitas. Corre. Bueno, no importa. Córrele, No importa, ¿qué voy con esto? ¿Se dieron cuenta? Para mí. ¡Eso! Ok. Aguántame ahí, Marquitos. Ahí manténlas. Sí. ¿Se dan cuenta? Para mí, yo los escogí porque parecía que aparentemente pues tienen un poco diferencia de estatura, pero el cuerpo para mí no había como un factor que dijera él lleva ventaja contra el otro. Pero, ¿qué hizo Marco? Y Rafa, inclusive no se fue. ¿Por qué? Por su condición. ¿Sí? ¿Puedes? No puedes. Ok. Pásate de este lado. Sí están entendiendo la idea que quiero transmitirles. De repente nos enfocamos tanto en otras cosas que perdemos el objetivo. A todo esto, imagínense, si con todo esto que carga le aumentamos, y no sé nada, ni estoy hablando estoy poniendo ejemplos. Imagínense que tuviera un pecado oculto, algo que nadie sabe, que es de mayor peso que todo esto, y que a capa de espada o a piedra y lodo va a impedir que salga a la luz. Imagínense la lucha que vive no solo de día, de noche, porque aunque aparentemente estamos descansando, nuestro espíritu está trabajando. Y la lucha que está ahí con el enemigo, ¿a cuánto no les ha pasado que de repente en la noche despiertan atados o tienen sueños, hay ataques del enemigo? Porque es el momento en el que Satanás inclusive aprovecha más, porque no que estemos indefensos, simplemente estamos durmiendo. Es el momento en el que encuentra más oportuno para atacarnos. Entonces, si a todo esto le aumentamos que hay algo, wow, o sea, todos estos son pesos innecesarios. ¿Sí? ¿Y qué pasa? Como primer punto, un peso innecesario, ya lo vimos con Marco y los dos. ¿Qué generó en él? Que fuera más lento que Marco. Incluso no podía ni despegar, no sabía cómo. Exacto, lo dudó, ¿no? De repente somos así de, pues mejor me quedo aquí. ¿Por qué? Porque sentimos que ya no podemos, de repente ya, inclusive nuestro cerebro, nuestros pensamientos pueden ser que colapsan, ¿no? El de, ya no recibo, aquí le dejo, estaba mejor cuando no estaba, cuando no era cristiano. Entonces, el enemigo aguas, porque eso es muy fácil, y si nos encontramos
tambaleando, es muy fácil que podamos caer. Otro punto que quiero que podamos entender esta mañana es: si a estos pesos pesados o innecesarios, aunque es un peso pesado, es un peso innecesario cargarlos, ¿qué otra cosa pueden ocasionar en ti? Y alguien lo dijo cuando yo le dije: van a correr para acá. Bueno, le generaron un peso, pero alguien dijo: se va a caer. ¿Quién fue? ¿Tú? Sí, o sea, alguien lo dijo y no está mal, y justamente eso es el punto, ¿no? Un peso innecesario, ¿qué puede ocasionar? Que tropieces. ¿Sí? ¿Estás de acuerdo? Y la Biblia lo dice. Lo tengo anotado y te lo quiero leer. Y es que dice la Biblia dice que los necios y los pecadores no saben en qué tropiezan. Ojo, cuando vivimos en la voluntad de Dios y entendemos el plan que tiene Dios para nuestras vidas, si caemos, vamos a parar, pero nos vamos a dar cuenta que ahí hay algo. Y en la siguiente ocasión, ¿qué va a pasar? Lo vamos a evitar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque entonces ya tenemos el conocimiento. Amén. Cuando no nos damos cuenta de lo que hay enfrente, tal vez yo podría decir ahorita: cárgalas aquí, las dos, y yo poner esta otra enfrente. No lo voy a hacer porque lo que quiero que tengan es que lo único que voy a ocasionar es que caiga. ¿Sí? Y eso tal vez va a hacer que ya no lo voy a parar. Es lo mismo. Y yo quiero, sigue acá. Hoy quiero poner de ejemplo. Yo me acuerdo de una historia que mi papá nos platicaba. Mi papá en sus años de juventud, él fue boxeador. Y cuando empezó a tener como, pues yo le llamo peleas amateur, ya salía a otros lugares y peleaba. Y hay una historia que él me cuenta que yo la tengo aquí. Dice que él llegó a una pelea donde pues lo golpearon mucho y él cae de lo mal. Y su entrenador llegó y se ha visto cómo están y le decía: párate, vamos. Y ya a las palabras que yo recuerdo que mi papá me decía cuando yo era un niño, él decía: no me voy a parar, párate tú, súbete tú, porque le estaban acomodando golpe tras golpe tras golpe tras golpe. Y la verdad es que trato de poner ejemplos que yo entiendo o que he vivido. ¿Por qué? Porque lo mismo va a pasar. Si la trayectoria que llevas viviendo no ha sido muy buena, al momento que caigas vas a decir: ya no quiero, vas a decidir dejarlo. Y esos pesos innecesarios son los que van a hacer que perdamos el objetivo de nuestra carrera. Cárgalos otra vez, por favor. La intención era que los mantuviera cargados todo el tiempo, pero sí pesan. Yo me bajé del coche y pesa. Hace rato, cuando yo agarré el grité, ¿qué hizo? O sea, no puedo. ¿Qué pasa en nuestra vida como cristianos? Cuando estamos llenos de situaciones en la familia, ¿cuántas parejas, y voy a hablar en general, a cuántas parejas no les ha pasado que como hombre o como mujer tenemos la carga de nuestra pareja? Porque pareciera que estamos cuidando a un niño más, no a un adulto. Entonces, eso nos desenfoca. ¿A cuántos no nos pasa que de repente el trabajo, la amistad, aquí está incluida, los amigos, ya te cansaste?
Eso es lo que genera. Después de hacer que vayamos lentos, después de que tal vez podamos ver que puede hacer que tropecemos de mal. Vas a cargar con las dos manos. Vamos, vamos. Ok, tú no lo sueltes. ¿Qué otro punto ocasiona los pesos innecesarios? Y esto le va a pasar a él. Cuando empezamos, normalmente todos empezamos con un ánimo de yo puedo y échame el enemigo, me lo voy a ahorita, le voy a mochar la cabeza, lo voy a matar como David mandó a Goliat. Pero conforme pasa el tiempo, ¿qué pasó? Hubo un desgaste que no lo sentimos, no se siente, es poco a poco. El enemigo es muy astuto, y lo va a hacer de tal manera que no te des cuenta. Cuando tú te des cuenta o alguien venga y te diga, estés así y digas no puedo, pero nunca te vas a dar cuenta cómo fue. Pero ¿fue por qué? Porque se empezó a cargar de cosas. Tal vez puede poner el ejemplo de las mismas situaciones, ¿no? Si a ese le aumentamos tal vez que de repente los problemas con papás, ¿no? Que como hijos de repente sentimos que parece que los papás se paran todos los días con el deseo y el anhelo de su corazón de pelear con los hijos. Y cargamos con eso. Y si a eso le aumentamos tal vez que el hijo en ese sentido pues todo se lo almacena así, ¿no? Como, no estoy hablando de ti, ¿eh? Entonces genera un desgaste, ¿sí? ¿Qué hizo él cuando le quise dar el otro? Dijo que no. Lo mismo pasa, si quieren pasar a sus asuntos, ya no me vas a cargar. Déjamelo hacer. Lo mismo pasa cuando Dios viene y nos quiere ayudar, o cuando manda a su Espíritu Santo y dice, ok, está en esa condición, pero quiere hacer algo por ti. Él viene con ayuda y te la entrega, pero ¿la puedes tomar? No, porque estás cargado, estás tan desenfocado que le das más importancia a esa persona, a esa amistad, a ese vicio, a tu escuela, a tu trabajo, que has perdido el enfoque de Dios. Entonces cuando Dios te dice, aquí está la salida, no lo puedes tomar. Aunque yo, voy a poner un ejemplo, aunque esto hubiera sido, no sé, un PS5, no sé qué te guste, una batería Rech, una DW, una muy buena batería, no hubieras podido agarrarla porque no tenía la capacidad. Es lo mismo que pasa cuando Dios viene y te dice, aquí está la bendición, aquí está la salida, te estoy enseñando por dónde. No lo tomamos porque no podemos. No nos carguemos con cosas innecesarias. Y me voy a enfocar un poquito y aprovechando que estamos chavos aquí. ¿A cuántos no nos ha pasado, o cuántos, digo, no nos ha pasado, ya lo viví, no que esté chavo, pero a su edad, de repente, está la muchacha o el muchacho que nos gusta. Y eso hace que le aflojemos a la escuela, que ya no tenemos el mismo rendimiento, nuestro promedio baja, o en el trabajo, si ya trabajas de repente no vas, o en la escuela te echan la boda porque les vámonos, te invito por el helado, no sé, ahora no se echan la boda, ¿no? Pero se van.
Entonces, ¿qué hace eso? Te hace perder el enfoque, ya no entras. Y tal vez ese día ni te acordabas si tenías un examen y ya no lo hiciste. Y luego si son maestros de no veniste, no lo presentas, vaya, reprobaste. Te hacen perder el enfoque. ¿Sabes? Pueden pasar cosas, inclusive mayores. Voy a poner un ejemplo y voy a lo mismo. No te enojes, ni siquiera es de hace muchos años. Pero muchos. Todavía no te conocía, mi amor. Bueno. Yo tuve una novia. Ay. Novia. Ahora sí digan, ay. Con la que duré como 4 o 5 años. Aguas. Así es. Pasó de hacer algo muy desgastante, Así es. muy posesivo. Te desenfoca al 100%. Sí. Yo estaba en la secundaria, después en la preparatoria. ¿Y por qué te pongo un ejemplo? Porque yo lo viví y puedo decir que entiendo. Tal vez en ese momento dices, es que me hace sentir importante por cómo me habla, por cómo me trata, por cómo me ve. Pero te quiero dejar algo bien en claro. No necesitas echarle la mano a Dios para que Él encuentre a tu pareja. Te voy a decir algo hoy. Dios une propósitos, no une vidas. Amén. Sí. Y yo te puedo decir hoy, completamente convencido y contento y feliz, de que al final pude conocer a quien es hoy mi esposa. Llevamos 21 años de casados, altas y bajas, yo creo que como todos, porque no somos perfectos, pero felices. Amén. Y hoy en día te puedo decir, yo creo que más enamorado, muy contento, feliz como matrimonios y por lo que estamos haciendo para Dios. Amén. Entonces, ¿por qué me dirigí a los chavos? Porque creo que es importante no perder el objetivo. Busquemos a Dios, chavos. No permitamos que la persona o la amistad o por encajar en un círculo social de repente, ¿no? A mí me pasó en la secundaria, yo era una persona muy tímida, hasta segundo año de secundaria, por un chavo, por una acción de un chavo, en una clase de educación física me pega, a mí me pasó, yo era como Fu Panda, así. Pero el día que me hicieron enojar, hubo un cambio en mí de 180 y ya no volví a regresar al punto donde estaba. O sea, sacaron el lado malo de mí. En un segundo de secundaria, cuando a mí me pasa eso, te lo voy a platicar muy rápido para que me entiendas. Tuvo que llegar el día donde yo llegué a mi casa y le dije a mi mamá, necesito que vayas por mis papeles a la secundaria. Tan complicada estaba la situación que yo ya sabía, porque tenía los contactos, me dijeron, mañana te corren de la secundaria. Misma gente de la secundaria. Quiero que entiendan al nivel, no que me moví, no soy orgulloso, pero yo en la secundaria, yo iba en una secundaria en la colonia de Satélite, donde me juntaba con las pandillas de aquellos momentos, los paletos y otros. Yo a los cigarros les sacaba el tabaco y lo rellenaba de marihuana. Y yo entonces adentro de la secundaria los vendí. Tal vez son cosas que no sabes, padre. Perdón. Papá, perdón. Así es. Pero una cosa me llevó a otra, y a otra, y a otra, al grado de que cuando yo cruzaba la puerta de la secundaria, ya estaba un prefecto esperando. Y literal me escoltaba hasta mi salón. Yo salía al receso o al sanitario, y el prefecto todo el tiempo estaba en la puerta de mi salón. Al momento que yo saliera, él iba atrás de mí. Llegué a la hora del receso, yo les decía, les voy a dejar mi mochila, me la avientan por favor,
O sea, yo ya movía una masa de gente. Y yo sabía que a los perfectos los hacía como quería. Pero ¿a qué vengo todo esto? Perdí hacia dónde iba. Aunque aparentemente, y en ese momento mi mamá como líder del ministerio de alabanza, mis papás como ungidos como ancianos, pudieran decir: es el hijo de los ancianos, es el hijo de los líderes. ¿Está bien? No. Fue muy fácil desviarme entre la novia, entre las amistades, y era lo que les decía, por querer encajar en un círculo social. De repente haces cosas que no haces como para sentirte aceptado. Cuidado, chavos. Es mejor que te digan: tiene miedo. Es preferible pasar un minuto de vergüenza a que llegue el momento donde dice la Biblia: no todo el que me diga Señor, Señor. Imagínate que lleguemos y allá enfrente de todos diga literal: no te conozco. Qué fuerte. Es mejor pasar esa parte de vergüenza, y hablando espiritualmente, tal vez quiero hacer mención, te decía que son pesos pesados, o tal vez pesos innecesarios, pero así como hay pesos innecesarios que debemos de soltar, también hay pesos necesarios que debemos tener en nuestra vida. ¿Sí? ¿Cuáles son esos pesos? Te lo voy a explicar de la siguiente manera. Un peso necesario, de los que voy a mencionar, esos pesos necesarios te hacen fuerte. Un peso innecesario, dijimos que te hace lento. Puedes caer, te genera un desgaste, perder el tiempo. Un peso necesario te va a generar una fuerza. Muchas veces nuestra condición hace que nos sintamos de repente como de: pues yo necesito, o sea, Dios, ojalá y hoy sea mi día de suerte. Y no, tú no necesitas un golpe o un empujón para hacer las cosas. Tú lo que necesitas es la bendición de Dios. Amén. ¿Cómo vas a tener esa bendición? Y esos son los pesos necesarios que quiero que entiendas. Pero normalmente, ¿qué pasa? Cuando estás en una condición crítica o que te está manteniendo estancado por mucho tiempo, que te dicen: probablemente, ¿sabes qué? Necesito que nos eche la mano. Vamos a servir en esta área. No, es que yo ni sé. Es que ¿cómo le hago? Entonces, ese peso necesario, que es un servicio, no lo estás teniendo. Así es. Por ejemplo, la oración. La oración es un peso no más importante que cualquier otro, pero es tan necesario como necesario comer. Amén. Como personas. Amén. Como es necesario respirar, es necesario orar. Amén, amén. Pero si no sabemos orar, entonces ¿cómo vamos a tener una oración con Dios? Si no tenemos el tiempo de dedicarle la oración a Dios, un momento de intimidad a Él, ¿cómo lo vamos a lograr? Y quiero que entiendas, ¿y por qué digo que a lo mejor no sabemos orar? Y te voy a poner un ejemplo muy práctico. Cuando en un trabajo tú vas a pedir un ascenso, tienes que promoverte a un nivel donde vas a tener más beneficios, más prestaciones, un ingreso mayor. ¿Qué haces? Alguien que lo pueda decir, ¿qué harían? ¿Cuál es tu trabajo, la forma de hacerlo? ¿O qué harías? Okay. Hablo con el jefe. Hablas con el jefe. Todo es válido, esforzarse, ser productivo, hablar con el jefe,
Y a lo mejor va a haber mecanismos o procedimientos en la empresa donde digan, ok, mete tu carta, donde estés solicitando esa vacante. Y ese es el ejemplo que quiero que entiendas. ¿Cómo escribirías ese documento? Me voy a expresar, no me voy a hacer como, no lo voy a hacer por hablar de alguien, pero ese documento no lo vas a escribir como de, ¿qué onda? O sea, ¿sí se puede o no? ¿Me vas a dar el puesto? Lo necesito porque necesito llevar el barro a mi casa. No. O sea, yo creo que ahí vamos a ocupar. Por medio de la presente. Mi estimadísimo y mejor jefe, casi. Por este medio le estoy solicitando, me dirijo a usted para que me tome en cuenta, en consideración, para ponerme todo. Es lo mismo. Una oración a Dios no va a decir, o sea, ¿qué onda, no? O sea, si estás conmigo, no estás. La escucha. Sí la escucha, eso no ayuda. Pero tienes que saber cómo hacerlo. Chavos, ¿cómo enamorarían a una chica? O chicas, ¿cómo enamorarían a un chavo? Ajá, coqueteándole. Coqueteando, hablando un poquito. Te invito una dona. ¿Cuál es tu pan favorito? ¿Sí me entienden? Tiene que haber un interés. ¿Cómo vas a conocer a Dios si no hay un interés? ¿Cómo puedes tú decir lo conozco? Tal vez has escuchado de Dios. Una cosa es escuchar y otra cosa es conocer. Sí. Esa parte quiero que lo entendamos. Entonces, esos pesos necesarios tenemos que vivirlos sí o sí. Y tal vez estar en una zona de confort va a ser difícil. Te voy a poner un ejemplo así súper claro. ¿Qué hace una persona que corre maratones o un atleta? Entrena. Sí, ¿sabes qué? Tiene el famoso maratón de los 42 kilómetros en Querétaro, me voy a inscribir y voy a llegar en primer lugar. A esa persona tú la vas a ver todos los días entrenando, ya sea en un aparato estático o en la carretera. Yo conozco mucha gente, y más por allá de los rumbos de Ezequiel Montes, de Caderita, que salen a correr y se entrenan literal en la carretera, no lo hacen en un aparato. ¿Por qué? Porque conocen el terreno. Lo mismo pasa cuando, si no se dedicaba a hacer el deporte, tiene que empezar a entrenar. Seguramente los primeros días va a terminar con un dolor que no se quiere mover, a lo mejor va a decir, tiro la toalla, o sea, que voy a correr 42 kilómetros, me podría ir a echar un minutito mejor y no tocar. Pero ese cambio de mentalidad, ese moverte de esa zona de confort, empieza a generar un dolor físico porque empiezas a entrenar, un dolor que al final, ¿en qué se convierte? En una condición, en tu condición que va a hacer que en cuanto tú salgas corriendo y después de 1 hora y media, que es el promedio, acaba de ver un maratón en Querétaro, 1 hora 32 minutos si no mal recuerdo, por una persona que corrió los 42 kilómetros. Después de 1 hora 32 minutos vas a ver tu esfuerzo recompensado. Lo mismo pasa cuando no puedes involucrarte en un servicio, vas a tener que a lo mejor levantar de tu silla porque nada más venías y estabas sentado como meta y te va a doler. Cuando te digas, sabes que tienes que orar, y si no orabas, entonces vamos a generar en ti esa incomodidad o ese dolor de cambiar tu forma de pensar, tu forma de hablar, tu forma de entender. Pero todo ese dolor
lo vas a obtener en una bendición. Amén. En un beneficio. Amén. Amén. ¿Sí? Es muy diferente tener unos pesos que nos estén generando un desgaste a que tengamos unos pesos que nos generen una condición. Amén. Sí. Gloria a Dios. Se logró. Multimedia. Gloria a Dios. Sí, gracias a Rafa. Bien, Rafa. Estos pesos, y quiero que veamos, si no me equivoco, es la penúltima diapositiva. Es el versículo de Mateo, capítulo 16, versículo 24. ¿Qué dice? Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Así es. A ver, por la anterior, a ver si estoy bien. No, entonces la que seguía de esa. Aquí está. ¿Qué dice? Niéguese a sí mismo, tome mi cruz y sígame. Muchas veces caminamos y no sé cuántos en algún momento vimos esa historia que decía: de repente yo en la playa vi dos pares de pisadas y en algún momento solo vi una y creí que era la mía, cuando en realidad es la de Jesús que te carga para llevarte. Es lo mismo. Aquí lo que quiero que entendamos es cuando dice: toma mi cruz, la vas a tomar, pero Él es el que te va a ayudar a llevarla. En nuestras propias fuerzas no vamos a poder. Yo creo que el mejor y el mayor peso correcto que tenemos que cargar es el de Jesús. Si tenemos que dejar todo, soltar nuestras cargas, soltar esa persona que nos está generando un conflicto de repente interno, que no sabemos qué hacer, cómo decírselos, con el que ya no podemos. Tengamos cuidado, miren, al final, sí, definitivamente, porque Dios en su voluntad permisiva nos deja movernos, pero si dentro de lo que hagamos no le agrada a Dios, Él nos lo va a quitar. Y preferible que duela por decisión propia a hacer las cosas para tener un estilo de vida diferente y entender el propósito de Dios en nuestra vida, a que Él venga y literal llegue y nos lo tenga que arrancar. Porque ahí no va a ser opcional. Y duele, va a doler. Mejor decir: papá, reconozco que estoy cargando con eso, con este trabajo, con esta persona. ¿Qué tenemos que hacer? La siguiente diapositiva, por favor. ¿Alguien me puede ayudar a leer este versículo, por favor? Amén. Yo creo que la victoria ya no la dio Dios. Amén. ¿Sí? Me gustaría hacerte una pregunta y con esto quiero cerrar. ¿Qué pesos estás llevando hoy en tu vida? No sé si ya lo habías pensado. No sé si muchas veces nuestra condición o la condición en la que vamos caminando haga que no nos demos cuenta. Pero haz esta pregunta: ¿qué pesos estás llevando? ¿Realmente vale la pena? ¿Realmente estoy llevando los pesos que necesito llevar para que Dios cumpla su objetivo en mi vida? ¿Cuántos de esos pesos nos están desgastando y cuántos de esos pesos están siendo algo que nos esté trayendo fortaleza? Si
ciertamente una entrena a nosotros nos genera una condición, ¿sí?, espiritual. ¿A cuántos de nosotros esos pesos que estamos llevando hoy nos está generando desgaste? Como lo vimos acá con los chicos, que definitivamente los tuvo que bajar porque ya no pudo. Y aunque yo hubiera llegado con el regalo que les decía, no lo hubiera podido tomar porque estaba cargado. ¿Cuántas veces no hemos dejado que Dios no nos entregue lo que nos quiere dar porque estamos cargando cosas que no necesitamos? Te voy a invitar que ahí en donde estás puedas cerrar tus ojos.